sí vas a entender lo que ocurre hoy. O sea que, ahora cuando Lucho esté, diga amén, amén. Hoy vamos a hablar de la aflicción en la obediencia, amén. ¿Quién pasó aflicción en la obediencia? Amén. Amén. Así debe ser. La aflicción siempre tiene, la obediencia siempre tiene bendición, gracias Ale. La obediencia siempre tiene su recompensa, la obediencia abre puertas nuevas, la obediencia traduce unción nueva, la obediencia te bendice acá en la tierra, en lo material, en lo espiritual, en lo terrenal, y también te bendice en el reino de los cielos, amén. Amén. Es como que vas sumando puntos en el libro de la vida. Y la fe madura, pero madura con respecto, conforme a la obediencia, amén. Cuando vos vas obedeciendo al mandato de Dios, por más que no lo entiendas, amén, vos vas viendo los resultados de la obediencia, amén, y vos vas comprobando que conforme vas obedeciendo, Dios va cumpliendo, y ahí es cuando tu fe va madurando, porque vas viendo que verdaderamente es real cuando Dios te promete y te pide obediencia. No sé cómo graficarlo. Yo voy a hablar de la vida de Elías hoy. Pero para que a ustedes les quede claro, cuando vos das un paso de fe, por más que no entiendas, pero Dios te mandó a hacerlo, tarde o temprano vas a terminar comprendiendo por qué el Señor te lleva por tal o cual camino, amén. Y cuando Dios cumple en ese camino, como vos dijiste, amén, sí Señor, tu fe es aumentada, ¿por qué? Porque viste que Dios cumplió, que Dios te respaldó, que no te dejó tirado, que no te dejó a pie, y vos seguís, y conforme a el camino que vas recorriendo por fe, y diciendo al Señor, sí Señor, sí, vas viendo que en realidad jamás te va a fallar, y el fruto de eso es que tu fe madura, amén. Amén. Los invito a leer la palabra en el libro de 1 Reyes 17. También voy a hablar de las promesas. Esta palabra la he predicado siempre cuando el Señor me la da, me muestra un enfoque diferente. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Si habrá que repetir algún día el mismo enfoque, será porque Dios lo quiere hacer. Amén. 1 Reyes 17. Quien la encontró, diga amén. Si no la encontró, Amén. lo esperamos. Amén. Vamos a hablar de la fe, cómo madura la fe, ¿eh? Es la obediencia lo que te lleva a lograr esa fe. ¿Quién lo encontró? Amén. 1 Reyes 17. Dice así. Entonces, Elías ismita, ahí me detengo. Usted sabe que Elías significa Jehová es Dios. Amén. Y usted sabe que casualmente el ministerio de Elías era demostrarle al rey de Israel, Acab, que el verdadero Dios era Jehová, que no era Baal, amén. Usted sabe que Acab reinó por 22 años en la tierra de Israel y se casó con Jezabel, que era de los sidonios, amén. Y los sidonios adoraban a Baal, que era un demonio obviamente, y lo llamaban a Baal, que era el dios de la lluvia y de las cosechas, amén. Ellos creían eso. Se volvió a leer. Entonces Elías tismita, Elías, recuerde, quiere decir Jehová es Dios, ¿no? Amén. Que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, al rey ese que yo le dije que reinó 22 años, y se casó con Jezabel, amén, que adoraba a otros dioses, y él era rey de Israel, pero se casó con una extranjera. Amén. Dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. Es una promesa inquebrantable. Cuando usted decía así, era porque era como era la posta, ¿no? Decía, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, me detengo. Elías era un profeta de Dios, amén. Usted sabe que Jezabel, la mujer, la reina de Israel en ese tiempo, que se había casado con el rey de Israel, que era Acab, había introducido dioses, uno de ellos era Baal, y había mandado matar a todos los profetas verdaderos, a todos los profetas de Dios. Amén. Entonces Dios habló a Elías, que era un profeta, que era una herramienta diseñada conforme al plan de Dios para ese tiempo, y lo mandó a confrontar a Acab, que era el rey de Israel. Usted tome conciencia. Amén. Un profeta, un varón que andaba con un manto, seguramente vestido de piel de animal, solo, siempre. Dios le habla y lo manda a confrontar al rey de Israel. Y usted va a entender por qué Elías tuvo autoridad para confrontar al rey de Israel. Mire lo que dice. Entonces Elías tismita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab es el rey, vive Jehová Dios de Israel. Ahí me detengo. Dios de este lugar, quiso decir, no el que vos tenés. En cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí me detengo. ¿Qué era lo que le daba la autoridad a Elías para ir a confrontar al rey que podía cortar su cabeza en un instante? ¿Los gritos? ¿Tenía autoridad por gritar Elías? No. ¿Era porque era musculoso y grandote? No. Era por esto. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí me detengo. Si estaba en la presencia de Dios, era Dios mismo hablando en Elías. Amén. Amén. Cuando un profeta habla, es el Espíritu Santo de Dios. Y es Dios mismo, aunque no lo entienda o cueste creerlo, hablando por boca de ese profeta. ¿Por qué? Amén. Porque el profeta repite lo que oye de Dios. O Dios mismo habla y el profeta no sabe lo que está diciendo. Que a veces ocurre. O sea que si estaba en la presencia de Dios, era Dios mismo hablando de Elías. Amén. Ahora Dios quitaba la lluvia, que le dijo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dijo Elías. Era Dios mismo hablando en Elías. Dios quitaba la lluvia porque adoraban a Baal ellos, amén. Dios de la lluvia y de las cosechas. Elías permite que Dios lo use en ese momento, amén. Y usted sabe que Israel quería la bendición por otros medios, fuera de Dios. Y contra Dios, amén. A veces nosotros buscamos la bendición de otra manera, de otra forma que aparentemente son más fáciles y más rápidas, que no sea la mano de nuestro Dios, que es el dueño y creador de todas las cosas. El pueblo de Dios tenía prohibido casarse con mujeres de otras tierras, ¿por qué? Porque adoraban a otros dioses. Y el hombre era corrompido y terminaba adorando al Dios ese para agradar a su mujer. Amén. Y si el rey era idólatra y adoraba a esos dioses, ¿qué pasaba? El pueblo terminaba haciendo lo mismo, porque ponían imágenes en todas partes y se hacía culto a Baal. Amén. Y dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías. ¿Qué quiere decir con eso? Que solamente si la boca de Elías, lleno de la presencia de Dios, declaraba que volvía la lluvia, podía volver la lluvia. Si lluvia había muerte, si lluvia no había río, no había cosecha, no había nada, morían todos, ¿entienden? No llovió por 3 años y 6 meses cuando Elías dijo eso. Ustedes lo saben. ¿Qué quiere decir? Que el rey de Israel primero se sintió demonizado porque Elías fue lleno de la presencia de Dios. Usted puede confrontar las tinieblas solamente cuando está en la presencia. Usted puede agarrar un audífono, esos que no sé qué son, una pila, y gritar así a los demonios, ¡ah!, como un animal, pero los gritos no van a aterrorizar a nadie. Por eso Elías fue en la presencia. Quiero que quede claro esto. Y el rey no podía matarlo. ¿Por qué? Porque él declaró y dijo, de mi boca tiene que salir que la lluvia va a volver. Era sentencia de muerte para el rey y para Israel. Versículo 2. Y vino a él, o sea, Elías, palabra de Jehová diciendo, Dios le hablaba en todo tiempo. ¿A quién habla Dios? Amén. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y ahí me detengo. El rey de Israel no pudo hacer nada. Si bien eran ultra asesinos, y Jezabel, la reina, había mandado matar a todos los profetas de Israel, a todos los profetas de Jehová, menos 7.000 que estaban escondidos, amén. Dios había permitido. No pudo tocar a Elías. Dios le habló y Elías se fue, como Juan por su casa. Y le dijo, ya era la segunda orden que Dios le daba, amén. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, apártate. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Versículo 4. Beberás del arroyo, y yo, dice Dios, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahí me detengo. Dios le dice, beberás del arroyo. ¿Quién es hijo de Dios? Amén. En plena sequía, una sequía terrible, él tendría un arroyo para beber él solo. Mientras el pueblo de Israel, por la idolatría y por seguir a otros demonios y a otros dioses, y adorar a otros dioses, tenían que ahondar sus cisternas en su casa. Usted sabe que había pozos, había cisternas en las casas, generalmente. Había un pozo tipo aljibe. Y si usted lee, busca, escudriña y estudia, en aquel tiempo cuando había sequía, la gente ahondaba las cisternas, capaz que tenían 15 metros para abajo. Ahondaban en el barro hasta que encontraban el agua, amén. Y mientras la gente común, no cualquiera tenía una cisterna, sino la gente de clase media para arriba,
Mientras gente pudiente y el rey mismo ahondaban en la cisterna, Elías tenía un arroyo para él mismo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Esto recién comienza. Primeramente fue lleno de la presencia de Dios. Él entendía y sabía que era instrumento de Dios, amén. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Amén. Amén. Ahí estamos. Segundo, Él es lleno de la presencia de Dios, pero Él elige obedecer a la voz de Dios e ir a confrontar a aquel que podía tomar su vida. A nosotros nunca jamás el Señor nos va a mandar una cosa así. A veces nosotros nos achicamos y nos arrugamos cuando Dios nos manda a hacer algo y sabemos que la presencia de Dios nos va a avalar. Y a veces titubeamos y no vamos. Él obedece y va y confronta al rey. Y después obedece y va al arroyo de Querit. Cree a Dios. El arroyo de Querit no estaba cerca. Usted no podía tomar un colectivo o agarrar la moto e ir al arroyo de Querit. Su vida, él podía morir en días en ese lugar, porque era pleno desierto, amén. Solamente por fe dependía de la palabra de Dios y la promesa de Dios. Amén. Sigo leyendo. Beberás del arroyo, le dijo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. A veces Dios nos manda a depender de lo imposible. Amén. Amén. ¿Quién tuvo que depender de lo imposible? Amén. Amén. A veces Dios nos dice, yo te voy a sustentar y yo voy a hacer esto y voy a hacer esto en tu vida, y vos decís, Señor, la verdad, no lo creo. No puede ser que vos me vayas a sustentar, Señor, de tal cual manera. Era imposible que vengan cuervos y le traigan pan y carne a Elías en el medio del desierto, y mientras todos estaban muriendo de sed, él tenga un arroyo solamente para él, para beber agua. Y les voy a leer algo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién quiere la palabra profética? Amén. Vos sabés que a veces los hijos de Dios tenemos que ser alimentados por los cuervos. Quizás te va a bendecir una persona que menos te imaginás, que no es hija de Dios, que está recontralejos de Dios, que es abominable para los ojos de Dios, pero Dios, si usó los cuervos, puede usar eso para que te bendigan. Amén. Amén. Y así es. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahí me tengo de nuevo. Dice la palabra de Dios que la creación está sujeta a Dios. Amén. Amén. Toda la creación está sujeta a Dios. Absolutamente todas las cosas están sujetas a Dios. Y si los cuervos, pájaros que tienen un cerebrito así, estaban encargados de conseguir carne y pan y llevárselo a Elías, no sé cómo habrán hecho los cuervos para arreglársela, pero si la palabra de Dios, los cuervos obedecieron. Amén. La creación completa, animales, vegetales, tu cuerpo, absolutamente todo, obedece a la voz de Dios. Amén. Eso lo hablo por las sanidades, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que es imposible que un cuerpo se sane porque viene alguien lleno del Espíritu Santo de Dios y lo dice. El cuerpo tiene que obedecer. Amén. Es creación de Dios. Como ves un pájaro insignificante, es más, de mal agüero, todas las cosas se sujetan a la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios fluye de vos, dada en el Espíritu, se tiene que cumplir. Gloria a Dios. No importa quién seas. Amén. Sigo leyendo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, según obediencia. ¿Por qué fue ahí? Dios le había cumplido primeramente, amén. No tocó su vida el rey, tuvo la victoria, se pudo ir, Dios le volvió a hablar. Cuando Dios te va cumpliendo, cuando Dios te manda a hacer algo, te manda a cambiar algo, y te va cumpliendo, tu fe va madurando, inevitablemente, porque obedecí y cumplió. Me prometió, esperé, no caí, y cumplió. Muchas veces Dios promete, fíjese lo que le pasó a Abraham. Le dijo, te voy a dar un hijo. Y no venía el hijo, y ya eran viejos los dos, y la mujer le dijo, Abraham, ¿por qué no agarrás a mi sierva, a mi esclava egipcia, y me dan un hijo? Si la esclava tenía un hijo con el esposo, el hijo no era de la esclava, era de la señora de la casa, amén. Amén. Y Abraham la vio y dijo, no está tan mal la esclava, ¿eh? Y le hizo un hijo. Amén. No esperó la promesa. ¿Y qué pasó? Fue de maldición. Porque la promesa de Dios del hijo del matrimonio vino después, amén. Nunca hay que ponerse la promesa, amén. Amén. La paciencia es fundamental cuando hay una promesa de Dios. Porque el tiempo nuestro, a veces la ansiedad nos juega en contra, amén.
Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió, ahí me detengo, ¿qué quiere decir vivió? Se instaló definitivamente en ese lugar, en el medio del desierto, al lado de un arroyito. Y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí me detengo, él decide creer, amén, a la voz de Dios y obedece a esta situación, y ese paso de fe que le hizo por una mente natural y carnal era cuestionable, porque en pocos días puede haber muerto. Una persona no espiritual, por más que oiga la voz de Dios, no se vaya a vivir en el medio del desierto, a la pampa, cuando no llueve, cuando hay una sequía terrible, cuando están pasando mal, cuando está todo seco, los pastos, todo, cuando es grave, alarmante, todos los diques, imagínense el dique vacío, el río Colorado seco, todo, usted solo se va a ir porque oye la voz de Dios que le dice anda a pararte al arroyo. No. Tu vida podés morir solo ahí, te pasa algo, te pica una serpiente, no sé. Su fe estaba madurando, ¿eh? Sigo leyendo. Vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, ahí se cumple la promesa de Dios, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Ahí me detengo. O sea, no solo Dios le cumple la promesa, ¿eh?, que le dijo, los cuervos te van a alimentar, sino que le da doblemente la ración al día, ¿amén? Él podía vivir con lo de la mañana o podía vivir con lo de la tarde, la pan y la carne, ¿amén? Pero Dios no explica eso. Los cuervos iban a la mañana y traían carne y pan, y a la tarde llevaban carne y pan. ¿Qué quiere decir? No solamente Dios cumple, sino que seguramente la ración que recibía por la fe, igual que nosotros, la ración que recibimos de parte de Dios y creemos, la bendición, amén, era mejor que lo que él tenía seguramente en su casa, en su vida normal. No era barato en aquel tiempo comer pan, no es como ahora. No era barato en aquel tiempo comer carne, porque significaba sacrificar un animal, amén. Mucho menos por un profeta que generalmente no trabajaban. Vivían en el desierto por fe, comían miel silvestre como Juan el Bautista, amén. Sigo leyendo. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Ahí me detengo. Él tenía un arroyo para él solo. Lo único que tenía que hacer él era esperar en Dios en ese tiempo, esperar en Dios, obedecer a la voz de Dios. Dios lo podía haber escondido en cualquier parte, pero Dios escogió ese lugar para tratar con él en la soledad. A veces nosotros hacemos frente a la injusticia, obedecemos la voz de Dios, encaramos las tinieblas, las peleamos, quizás no cara a cara con una persona, pero quizás en oración sabemos que nos estamos metiendo en un terreno escabroso y después somos probados. Amén. Y después somos aislados, y después nos sentimos solos, y después pasamos por dolor, y después pasamos por necesidad. Muchas veces decimos, Señor, si hace un año que estoy impecable, o 6 meses, o un mes, Señor, que estoy mejor que antes, te estoy obedeciendo, Señor, y obedezco tu palabra, y creo tu promesa, y tengo en mi corazón grabadas todas tus profecías, Señor, las palabras que me diste. Señor, estoy impecable delante tuyo, Padre. ¿Por qué tengo que pasar por este momento? ¿Por qué tengo que caminar en soledad, Señor? ¿Por qué tengo que tener necesidad en mi hogar? ¿Por qué? Eso equivale al arroyo de Querit y la soledad. Amén. Él fue obediente, arriesgó su vida. Nosotros a veces, no se te entiende, quizás no sientas que arriesgas tu vida, pero cuando haces guerra espiritual y te metes en terrenos escabrosos espirituales, estás arriesgando tu vida. Amén. Porque Satanás, el diablo, puede ir en moto y te puede sacar la rueda. Un ejemplo. O te puede pasar cualquier cosa. Quizás me extiendo un poco, pero no sé si sirve. Amén. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. A veces nos vemos en esa situación. Nos vemos afligidos, aislados, quizás temerosos. Tú imagínese a Elías, seguramente le pasó como le pasaba al pueblo de Israel en el desierto, que tenían maná, llovía maná del cielo y comían maná, pero podían juntarlo de un día. Si juntaban más, de los un día se les pudría. Amén. Ellos vivían por fe y esperaban el sustento de Dios, que caiga maná todos los días. Durante 40 años comieron maná. Solamente el viernes podían recoger el doble porque el sábado era día de reposo y no se podía trabajar.
El sábado, el viernes tomaban doble ración. Pero todos los días comían lo que recogían y al otro día vivían por fe. Elías seguramente esos días que estuvo en el desierto tendría miedo. Pensaría, voy a comerlo de la mañana, la carne y el pan. Y bueno, si no vienen los cuervos a la tarde, bueno, aguantaré. Y venían a la tarde. Y seguramente comiendo de la tarde decía, bueno, y si mañana no vienen de último unos días voy a aguantar con lo que tengo. Y al otro día venían los cuervos. Seguramente él solo, en oración, en búsqueda, no habla de que Dios le haya hablado más. Estaba él solamente. Seguramente él ha tenido temor en algún momento de que los cuervos no vengan. Y pensaría, bueno, por lo menos tengo el arroyo para tomar agua. Pero dice la palabra de Dios que después de unos días el arroyo se secó. Amén. Y a veces se nos seca el arroyo, Amén. ¿o no? A veces se nos seca el arroyo matrimonial, el arroyo económico, el arroyo de nuestro corazón, las aguas del Espíritu Santo, esa fuerza que vos sentís cuando el Señor sabe que está con vos, y a veces vos sabés que estás en la carne y Dios está recontra lejos y sabés que no sabés qué hacer para salir del estado. ¿Amén? Amén. A veces se te seca el arroyo. Y a veces el arroyo espiritual se te seca y no por culpa tuya. La presencia de Dios se aparta para probar tu corazón. Amén. Gloria a Dios. O porque demanda más todavía. Sigo leyendo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él, versículo 8, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, y me detengo. Usted sabe que Sarepta de Sidón reinaba el padre de Acab y se adoraba a ese dios Baal también. Era una tierra peligrosa, ¿no? Pero, dice el Señor, dijo a él, mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Era imposible ser sustentado por una viuda. Ustedes saben que las viudas, cuando moría el esposo, si no tenía hijos, eran despojadas absolutamente de todo. Solo les quedaba mendigar, casarse con el familiar más cercano o morir. Si el familiar más cercano quería tomarlas como esposa y hacerse cargo de la deuda, la viuda perdía todo. Lo más pobre y miserable que podía haber en ese tiempo, en el pueblo de Israel, era una viuda. Y Dios le dijo, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios había puesto en el corazón de la viuda bendecir a Elías, amén. No es que Dios le había hablado a la viuda, Dios había dado orden y había puesto en el corazón de la viuda que cuando se encuentre con Elías lo sustente, amén. Ella ignoraba todo esto, ella no estaba ni enterada. Cuando Dios ordena, las cosas ocurren, amén. Amén. Y sigo leyendo. Entonces él se levantó automáticamente, ¿no? Y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, presta atención, llega a la puerta. Sarepta es una ciudad. Era como llegar a Cerri, a Punta Alta, no sé, a Bahía Blanca. Cuando llega a la puerta de la ciudad, tiene el encuentro con la viuda. Quizás él en su espíritu sintió la presencia de Dios y supo que era la viuda. Ahora Dios prepara las cosas de una manera. Cuando Dios te habla y te manda a un lugar, Dios prepara las cosas de una manera especial siempre y no hay error, Él las hace perfectas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Saulo quedó ciego, Saulo de Tarso, cuando se encontró camino a Damasco con la gloria de Jesucristo, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él quedó ciego por la gloria de Cristo. Amén. Preparó después Jesús a un varón, Ananías, y lo envió a orar por un varón que se llamaba Saulo para que recupere la vista. Amén. Preparó ese encuentro. Con esta viuda Dios preparó el encuentro también. ¿Quién no leyó eso? Amén. Cuando Felipe es enviado, es llevado por el Espíritu Santo a un lugar para predicarle a un varón, y venía un eunuco etíope, un varón poderoso de Etiopía, leyendo el libro de Isaías, y se encuentran, y él le dice al varón, yo no entiendo lo que estoy leyendo, y le explica, este varón Felipe le explica, le habla del Evangelio de Jesucristo, le cuenta lo que hizo Cristo, la obra de Cristo, y dice, ¿qué hay? Aquí hay agua. Y dice, ¿qué impide que yo me bautice? Dice el etíope, y se bautiza. Y cuando se da vuelta, Felipe no estaba más. Había sido llevado por el Espíritu a Azoto, a otro lugar. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios prepara un encuentro, cuando Él te dice va a haber un encuentro, cuando Él te dice te voy a usar, te voy a poner una persona delante tuyo, tengo un plan, una misión para tu vida, Él lo va a preparar. A Elías le dijo, ve a Sarepta de Sidón, allí una viuda
que yo mandé que te sustente. Era imposible. Llegó y se la encontró en la puerta de la ciudad. Sigo leyendo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo. Él la llamó. ¿Por qué la llamó? Porque seguramente el Espíritu Santo le daba testimonio de que era la mujer. ¿Qué sabía él si era viuda? No tenía un cartel en la frente que decía viuda. Amén. El Espíritu Santo de Dios obra así en nuestra vida. ¿A quién le ocurre a veces? Amén. ¿Vos sabés? ¿O no? Amén. ¿O sentís? ¿O tenés esa sensación de que sí? Y dice así. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego, era respetuoso, que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios. Ahí me detengo. Esa era una afirmación. Era como decir, es la posta, lo que te digo. ¿Y por qué le dijo, vive Jehová, tu Dios? Porque allí se adoraba a Baal. Amén. Ella no era hija de Dios, pero sí era parte del plan de Dios. Amén. Amén. Ella vivía en Sarepta, en ese lugar se adoraba a Baal. Se hacían sacrificios humanos. Y ella reconoció que era hijo de Dios, seguramente por su vestimenta de profeta. Y le dijo, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahí me detengo. Dios planeaba bendecir a los dos, ¿no? Amén. Amén. Mientras derrotaba a Baal, a ese Dios, y convencía al rey de Israel derrotando a Baal, porque ese era el plan de Dios con Elías, él quería hacer algo en la vida de esa viuda. Él quería hacer algo, mientras Elías estaba con esa viuda y con su hijo, quería hacer algo en la vida de Elías. Era un escalón más para madurar la fe de Elías. Amén. Amén. Ella llegó a morir y su hijo. No tenían más sustento. Amén. Tenían un poco de aceite y un poco de harina. Ella recogió 2 leños para comerlo y esperar la muerte. El Señor lo envió a tiempo. Seguramente el Señor, como nos creó a todos, conocía el corazón de esa viuda. Amén. Amén. Había quizás cientos de viudas en Sarepta de Sidón, pero el Señor quiso coger a esa. Había 7.000 profetas escondidos que no habían sido muertos de espada por Jezabel y por Acab, pero el Señor los cogió a Elías. Amén. Amén. Bueno, de esa misma manera es para cada uno de nosotros. Quizás algunos piensen, yo quiero tener un ministerio, un puesto, y ni sabes por qué. Por eso es bueno estar alineado con Dios, tener una vida verdaderamente en comunión con Dios, como tenés con tu esposo, como tenés una relación con tus hijos, una relación con alguien. Es importantísimo que tengas una relación verdadera con Dios para poderlo conocer a Él y en algún momento poder entender cuál es tu propósito real, no lo que idealizamos. A mí me gustaría ser carpintero, cuando era chico quería ser carpintero. Y nada que ver. Menos mal que no fui carpintero. Sigo leyendo. Que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hay una palabra que dice que si usted le da un vaso de agua a un profeta, conforme bendijo a un profeta, usted va a tener recompensa de parte de Dios por bendecir a un profeta. Cuando usted bendice a alguien, a un hijo de Dios, sea tenga el ministerio que tenga la función en el reino del cielo que tenga, cuando usted le da la bendición en la aflicción, usted recibe bendición para su vida. Y se recompensa por el profeta tendréis. Ahora, Elías le está dando la oportunidad a esa mujer de ganarse la bendición. ¿Por qué? Primeramente por creer en la promesa de Dios.
en que era profeta y le venía a traer bendición a su casa, y lo último que tenía para comer, total muerto por muerto, iban a morir igual después de comerse el pan. ¿Cuánto tiempo más podía vivir la mujer y su hijo comiéndose ese pan? Ella habrá pensado, y bueno, vino un varón de Dios, por más que sea de otro Dios, ya estamos muertos. Y le cogió el pan y se lo llevó. Y dice así, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, dice él, ahí empieza la profecía, que le dice a la mujer, por eso ella cree, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Y me detengo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la provisión de Dios nunca va a faltar a aquellos que están en sus planes. Amén. ¿Y por qué? Hasta que llueva. Dios iba a bendecir a Elías por siervo de Dios y por obediente, y a esa mujer por hospedarlo y por creer en la promesa de Dios que Elías le estaba diciendo. Amén. Amén. Hasta que se vuelva a restaurar todo. Yo te lo traduzco. Estamos en una etapa de necesidad, de escasez. Estamos excedidos de impuestos. El país está pasando por una etapa espantosa y estamos oprimidos económicamente. Pero somos hijos de Dios. Amén. Y el Señor te dice, en esta hora, tómalo así, Amén. porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, el que lo cree se va a cumplir. Amén. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir? En el tiempo de aflicción, en el cual la gente común, la gente que no es hija de Dios, pase por necesidad y pase por el juicio de Dios por su idolatría y por dar la espalda a Dios, amén, nosotros vamos a estar exentos de eso. Amén. El que lo cree, la bendición va a caer en su casa, amén, Amén. va a recibir. O sea, las promesas de Dios son por fe, Amén, sí, Señor. amén. El Espíritu Santo, ¿cómo se recibe? ¿Por la obra o por la fe? Por la fe. Amén. Todo es por la fe. Es por decir, Señor, yo sé que vos sos fiel y sos real. Elijo creerte. Amén. Amén. Creer antes de ver. No, voy a esperar que el hermano crea a ver si él lo bendice y si lo bendice lo voy a creer. ¿O no? Amén. Es creer a ciegas. Ahora, si viene una vecina al lado, Pepita, y te dice, ay, vos sabés que en el puerto viene un platillo volador, ¿vos qué hacés? Salís corriendo al puerto, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo dijo Pepita. Ahora, si viene el profeta y te dice, el Señor en este año te va a bendecir y tu casa no va a ser la misma, voy a restaurar todas las cosas, un ejemplo. ¿Vos qué haces? Mi hermano medio, no sé si creerle, o no, ¿cuántas veces ha pasado? Pero si viene Pepita y te dice, hay un marciano en el puerto, ¿vos qué haces? Ni la campera te pone, agarra el auto y salís a ver al marciano, ¿o no? Me va a decir que no. Sonríale. Dios le ama. Gigi Ávila. Sonríe que Dios le ama. Él le ama. Sigo leyendo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ahí se activa la promesa, ¿no? Y comió él y ella y su casa muchos días. Ahí me detengo. Este acto de fe en la escasez, en la necesidad, activó la promesa, ¿no? Amén. Le creyó a Dios y no confió en las migajas. Es lo que me voy a emplear. Muchas veces nosotros estamos poniendo nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra seguridad en las migajas. ¿Y cuáles son las migajas? Es lo que podemos hacer con nuestra fuerza y es lo del mundo. Amén. Es lo del mundo. Ay, Señor, yo estoy tranquilo porque tengo una seguridad en algo que me da seguridad. No sé, porque tengo la cajita con la plata guardada y tengo seguridad, Señor. O yo tengo seguridad, Señor, porque tengo casa y no alquilo, tengo seguridad. O porque estoy en blanco en el trabajo, tengo seguridad. O por tal o cual cosa, porque soy joven y yo sé que tengo salud, Señor, tengo seguridad. En lo terrenal. Amén. Esa mujer podía buscar la seguridad en ese pan que le quedaba por hacer y después ver si de alguna manera comía o confiaba en la promesa de la profecía que ese profeta había dicho sobre su vida y sobre su casa. Amén. Amén. A veces tenemos que elegir. Sigo leyendo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió a él
y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová, presta atención, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Quién entiende? Amén. ¿Quién crea la palabra profética? Amén. Acá se levanta la profeta o el profeta. Y a veces nosotros pensamos, como dice la palabra de Dios, nadie profeta en su propia tierra. A veces nosotros pensamos, pero el hermano me conoce, o el hermano me conoce, no, capaz que es de su corazón. Yo le voy a decir una cosa. Más vale creer y que no llegue nunca la promesa a no creer. Amén. Porque es palabra de Dios, yo los profetas acá los tenemos cortitos, ¿quién no sabe? Amén. No se permite que profeticen cuento chino. Si usted cree la promesa, en el tiempo el Señor esa promesa se va a cumplir. Si usted no cree, automáticamente se la perdió. Y yo le voy a dar un ejemplo. Si usted cree, tiene un 50% que se cumpla, ¿no es cierto? De parte de Dios tiene un 100% que se cumpla. ¿Amén? Amén. Pero en el caso suyo, en su corazón, usted tiene un 50% que se cumple y un 50% que no. ¿No es cierto? Viéndolo mental y racional. Delante de Dios es un 100 que se va a cumplir si es profeta de Dios. Amén. Pero si usted no cree, usted tiene un 100% que no se va a cumplir. Porque el que lee, el que escucha, entienda Amén. y elija. Amén. Amén. Aparte, Elías sería un hombre barbudo, sin bañarse, los pelos todos revoleados. No usaba crema Pantene para el pelo. Amén. ¿Entiende? No andaba con un saquito. No. Lo que lo valaba era la presencia de Dios. Amén. Como decía al principio, lo esencial es invisible a los ojos. Sigo leyendo. Y el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Jehová había dicho por Elías. Jehová había dicho por Alejandra. Jehová había dicho por Mara. Jehová había dicho por Camila. Jehová había dicho por Néstor. Jehová había dicho por Carlito. Jehová había dicho por que tenía el ministerio profético en este lugar. Amén. Amén. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento, en el aliento, perdón. Usted sabe que ahí se acerca la bendición de Elías. Hasta ese momento Elías no había sido bendecido en nada. Ahí se acerca la bendición de Elías. Elías había madurado su fe, había creído y había obedecido, pero había pasado aflicción solamente. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros como hijos de Dios. Sí, vienen los cuervos, nos traen pan y carne. Pude cumplir, pude saciar, pude abastecerme. Sí, no me mató el rey Acab. Fui a la guerra y no morí. Sí, tomé agua en el arroyo de Kerit. Sí, encontré la viuda, era verdad, la encontré. Me prometió una habló y la encontré. Sí, me hospedó. Sí, me dio de comer. Pero ahora venía la bendición de Elías. ¿Cuándo venía? En el peor momento. En pleno dolor. Un segundo. ¿Está conectado el bafle? No. Sí, está conectado, qué bueno. Está escuchando la escuelita. Amén. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Usted imagínese, él seguramente había vivido unos días ya, había visto que el aceite y la harina se multiplicaban, estaban refugiados en un lugar, apartados por la voluntad de Dios, porque Dios nos mandó a encontrarse con esa viuda y que ella lo sustente. ¿Amén? La viuda seguro estaría maravillada, seguramente él era un varón que no tenía familia, porque Elías caminaba solo, seguramente había empezado a querer esa casa, al niño, a la mujer, a apreciarlos. Pero dice que el niño cayó enfermo y en él no quedó aliento. ¿Amén? Era quizás el momento más doloroso en este camino, en este trayecto. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ahí me detengo. Ella tuvo temor, amén, de sus pecados y reconoció su maldad. Y ella tomó como que era un juicio de parte de Dios, que venía el siervo de Dios a su casa, diciendo que tenía que hacer la bendición, pero el hijo moría. Muchas veces, los hijos de Dios dicen:
no en ese extremo. Pero al final, Señor, llegó el camino, le dicen los hermanos. Estoy en el camino, estoy en la iglesia, Señor, y mira lo que me pasa. Me pasó algo grave. Cuando estaba en el mundo no me pasaba nada. Cuando estabas en el mundo, eras carne de demonios. Amén. Estabas listo, estabas adobado. Los demonios te coman crudo. Y cuando estás en Cristo, los demonios te quieren recuperar. ¿Y qué hacen? Se te van encima. Y es cuando vos te confundís y pensás, Señor, al final el Evangelio es peor, porque antes yo estaba tranquilo. Satanás miente desde el principio, dice la palabra de Dios. Amén. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo, le dijo. Muchas veces, ¿sabes qué? Lo que parece desgracia es bendición. Amén. Muchas veces. Lo digo por experiencia. Y muchas veces lo que parece desgracia termina siendo bendición y termina siendo una puerta abierta. Porque la desgracia, a veces el momento malo, el momento donde en la mitad de la tarde, si estás de la noche, te lleva a madurar y te lleva a buscar de Dios con más calidad. Porque tu corazón está afligido. Amén. Cuando el hombre no te puede sacar del aprieto, o quizás puede, pero no tenés ninguno malo, ninguno que te pueda ayudar, se enciende esa lucecita en tu corazón de hijo de Dios, que te hace buscar de Dios con más fervor, amén, con más insistencia. Y a veces, si no es por la desgracia, jamás lo harías. Sigo leyendo. Y él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Qué le quiso decir él? Señor, yo pensé que ibas a hacer una excepción con esta casa, que la maldición iba a caer sobre todo Israel, Señor, pero no sobre esta casa, porque esta mujer me ha sido de bendición, Señor, y yo soy tu siervo, el que pelea la batalla por vos. Amén. Él le quiso decir con esto, Señor, yo pensé que esta casa iba a ser librada del juicio que vos desatás. Clamó, dice, no oró simplemente, clamó. Versículo 21, y se tendió sobre el niño, se acostó sobre el niño 3 veces. Ahí me detengo. Él insiste hasta lograrlo. Muchas veces, usted imagínese que el niño muere. Usted se tiende una vez sobre él, porque seguramente el Espíritu Santo le habrá dado en la llenura, en la presencia. Usted vio cuando tiene la presencia dentro del cuerpo, le habrá dicho, me voy a acostar arriba, así lo cubro todo con mi presencia, le imparto la presencia y va a revivir. Lo hizo una vez y no ocurrió. Lo hizo otra vez, se acostó sobre él sentiría la presencia de Dios porque estaba clamando a Dios y veía que en la segunda vez lo resucitaba. Y lo hizo 3 veces. Él insistió. ¿Ustedes se acuerdan? Esa palabra que va un varón a pedirle a un amigo y le dice a las 12 de la noche y le dice, préstame un pan porque he recibido visitas en casa y no tengo que ponerles en la mesa. ¿Quién se acuerda? Amén. Y el varón le dice, ya estoy encerrado en mi casa y con mis hijos en cama. Dice, es inoportuno, es incómodo que vengas a la medianoche a pedirme pan. Pero él insistió tanto y tanto y tanto que no por su amistad, sino por la insistencia, le dio ese pan. Amén. Y Jesucristo, ¿cómo lo enseñaba? ¿Por qué esa parábola? Porque cuando vos pedís a Dios, tiene que ser tenés que incomodarlo de pedirle. Amén. Tiene que ser con una insistencia cansadora. No que si la primera del cambio nos pasa, o hacemos un ayunito de medio pelo, nos pasa y decimos, bueno, ya está, listo, Señor. ¿O no? Amén. 3 veces echó Elías. ¿Y por qué se recostó sobre el niño? Porque seguramente en su corazón sentía que tenía que impartir toda la presencia que sentía en tu cuerpo. Quizás con la imposición de mano, él pensaba que no iba a alcanzar. ¿Quién lo entiende? Amén. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Gloria a Dios. Amén. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú
eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, todo lo anterior lo lleva a hacer su primer milagro. Volcarlo a tu vida. La fe de él creció conforme a las promesas cumplidas de Dios. Amén. Lo envía al arroyo de Querit, él va. A veces Dios te envía a un lugar y no vas. ¿Por qué? Porque es mucho, porque es riesgo, porque es cambiar, porque es matar mi carne. O Dios no te manda a un lugar, Dios te manda a un estado. Te dice, te quiero de tal o cual manera. Quiero un cambio en vos, te quiero en otro plano. Quiero que tu corazón se renueve, quiero que quites los celos, la envidia, el enojo, la manipulación, la maldad que hay en tu corazón. Para probarte, cambiarte y aumentar tu fe, madurar tu fe cuando Él responda a tu cambio. Amén. Amén. Él tenía que arriesgar su vida, primeramente en encargar al rey. Pero Él lo hizo. Dios cumplió, no murió. Antes no te podías ni mirar a los ojos al rey. Cuando vos llegabas al rey tenías que pedir audiencia, te tenías que acompañar, te tenías que postrar, no levantar la mirada y más vale que le digas algo importante. Si no, nomás sacaba la espada a uno y te cortaba la cabeza. Más un rey como Acab, que hacía sacrificios humanos y de niños. Amén, para agradar a su Dios. La fe de él lo hace ir. Dios cumple, amén. No lo mata. Amén. Y se detiene la lluvia por 3 años y meses. Y hasta ese momento se detuvo. Dios lo envía al arroyo de Querit, vivo. Él cumple, cree y va al arroyo de Querit. Cuando llega al arroyo de Querit, oh casualidad, en plena sequía, el arroyo tenía agua. Dios le dice, mandé que los cuervos te alimenten. Y los cuervos le llevaban pan y carne en doble porción todos los días. Amén. Entonces su fe fue madurando conforme él fue obedeciendo. Amén. Amén. Vos vas escalón por escalón, obedeciendo, Dios cumpliendo y vos creyendo más. Te manda Dios, obedeces, crees en Dios, Dios cumple, por tu obediencia, tu fe aumenta. Así fue aumentando la fe de Elías. Paso a paso. Después con lo de la harina. Elías jamás había hecho un milagro como resucitar a una persona. Quizás él pensaba, él seguramente tenía la certeza que Dios podía multiplicar, seguramente Dios le había hablado, y había multiplicado la harina y el aceite, porque él le había prometido que lo iba a sustentar como hijo de Dios, y que la viuda lo iba a sustentar. ¿Y cómo le iba a sustentar la viuda si no tiene nada? No tiene nada, tiene que provenir de Dios el sustento. Y él vio la señal, y eso aumentó seguramente su fe, porque él vio la señal. Usted imagínese una tinaja acá y que el aceite nunca se termina. Quizás abrió un poquito así para hacer un pan, y comieron muchos días. Y que la harina estaba terminada y casaba por un pancito y se multiplicó la harina. Eso creóle a Dios. Amén. Lo hizo Jesucristo con los panes y los peces. Amén. Y eso maduró su fe aún más. Fueron diferentes etapas. ¿Pero por qué? Por el hecho de creer. Crees, obedeces, cumple Dios. Su fe madura porque viste que cumplió. Amén. Es como que si vos tenés un amigo y tu amigo te dice, estoy en tu casa a hacerte un favor de tu casa a las 2 de la tarde. La primera vez que él te habla de eso. Son las 2, toca el timbre, es tu amigo que viene a hacerte el favor. Vos empezás a verlo de otra manera, tu amigo, porque tu amigo te está cumpliendo. Amén. Tu amigo después, tu amigo es Jesucristo, ¿no? Amén. Tu amigo después te dice, te promete darte una ayuda mayor, en la cual vos estás más comprometido, una ayuda de mayor valor, de mayor sacrificio para tu amigo, y aún en más incomodidad para tu amigo y para vos. Y te dice, mañana a las 2 de la tarde estoy en tu casa. Y vos decís, vendrá esta vez, me parece que ya es mucho. Y a las 2 de la tarde toca el timbre y está tu amigo en tu casa con todo lo necesario para ayudarte y te ayuda. Amén. Entonces vos, si lo mirabas con ojos de duda al principio, la primera vez ya tu mirada cambió y la segunda vez ya tu corazón se fortaleció con respecto a ese amigo. Y así la tercera y cuarta vez. Amén. Amén. Y sigue. El único amigo que no te va a fallar nunca es Jesucristo. ¿No? Amén. El hombre después falla y la mujer también. Y después de eso, que el niño muere, la fe de Elías, él jamás había resucitado a un muerto. Amén. Y Dios no le había dicho que iba a morir el niño. Y Dios no le había dicho resucítalo de tal o cual manera.
Amén. Amén. Él se manejó por intuición, porque no está escrito acá de que Dios le haya dado ningún método para resucitar al niño. Amén. Amén. Cuando tu fe ya es madura, vos sumás tus herramientas, vos sacás cuenta de lo que sabés y lo que tenés de parte de Dios y la ponés por obra. Amén. Ahora, en ese caso, más allá de la unción y de todo, fue que su fe maduró, por eso resucitó niño, y fue su insistencia. Amén. En 3 meses oró sobre el niño y dejó los prejuicios de lado. Seguramente le habrá pensado, seguramente no era bien visto que un hombre se acueste sobre otro hombre. Pero él habrá dicho, voy a tratar de darle toda mi unción. ¿Cómo hago para pasarle toda mi unción? Porque si él decía, en cuya presencia estoy, al rey Acab, quiere decir que él estaba lleno de la presencia. Y le habrá dicho, lo tengo que resucitar, quizás con mis manos no alcance para impartir. Y se echó sobre el niño 3 veces, hasta que él clamó y le dijo al Señor, amén. Y él por obediencia, por haber encargado al rey, por haber ido al desierto, por haber ido a buscar la viuda, mientras él iba al desierto a buscar la viuda, su vida corría peligro. Lo podían haber matado porque un profeta se veía de acá a la China y el de lejos se reconocía un varón cuando era profeta, y Jezabel la reina había mandado a matar, según ella creía, todos los profetas de Jehová, del Dios nuestro, y ella había levantado a los profetas de Baal, que ellos hacían rituales y sacrificios para Baal, que era el rey de la cosecha, y de Lluvia, que era un demonio. ¿eh? Amén. Y él se fue de Gerit a Sarepta, por fe, solo, caminando y sin sustento. Por eso apenas llegó le pidió agua y comida a esa mujer. Él fue obedeciendo y Dios fue cumpliendo. Y cuando Dios fue cumpliendo, su fe al ver que Dios cumplía fue creciendo y así hizo su primer milagro. Amén. Y así va a llegar nuestro primer milagro, que era el primer milagro de cada uno. Quizás no sea resucitar a alguien, quizás sea algo más pequeño. Pero la fe aumenta a medida que vamos obedeciendo, y a medida que vamos obedeciendo, Dios tiene que cumplir. ¿Entienden? Si Dios te dice, restaurar tal o cual cosa que tenés que restaurar, restaurar tal o cual cosa que rompiste, restaurar una confianza, restaurar un corazón, restaurar una relación, perdonar de todo corazón, porque yo tengo grandes cosas y eso me está frenando. Y vos elegís hacerlo. Cuando Dios cumpla, cuando Dios se glorifique, no sé en qué, pero cuando Dios se glorifique, ahí vas a ver que verdaderamente Dios cumple. Amén. ¿Amén? ¿Y qué va a hacer eso? Como consecuencia, aumentar tu fe. Madurar tu fe. Porque una cosa es aumentar la fe y otra cosa es madurarla. Uno puede tener mucha fe, pero puede ser una fe chiquilina. Uno puede tener una fe desenfocada de lo que es la madurez de siervo de Dios o sierva de Dios. Uno puede tener fe para ciertas cosas, pero no para lo que Dios quiere que tenga fe. Amén. Usted puede tener un problema, qué sé yo, con la bicicleta y decir, ay Señor, yo sé que el ciclista va a estar y me la va a parachar, Señor, porque tengo que salir en la bicicleta, Señor. Yo sé que va a estar. Y va y sí, está el ciclista, está, te la parcha. O Señor, yo sé que voy a encontrar una oferta en la cooperativa, Padre. O que la torta no se me va a quemar, Señor. Y ahora sobre la torta. ¿Me entienden lo que le digo? Esas pavadas que a veces nosotros clamamos a Dios por algo que, bueno, qué sé yo, está bien. Mejor no clamar, ¿no? Pero yo hablo de cuando la fe es probada en cosas importantes, en cosas que van a trascender. Amén. Amén. Usted, si mañana se le muere uno en su casa y usted no maduró su fe en cosas pequeñas, en cosas un poquito más grandes, vio que Dios le respondió, todo el proceso que conté de Elías, usted no se va a animar a orarle al muerto. Y si le ora al muerto, le va a orar sin fe. ¿Por qué? Porque su fe no maduró. ¿Y sabe una cosa? El Espíritu Santo de Dios es el mismo. Que murió en Cristo, que muere en nosotros, muere en todo. Ahora, si vos, el Espíritu Santo, por la fe, no puedes hacer que actúe, porque tu fe, tu mente no lo entiende que va a actuar, que no sos vos, sino que Él es vos, no vas a poder lograr ese milagro que tenés que lograr. Amén. La libertad de tu casa, por ejemplo. Si vos no pudiste libertarte vos mismo o libertar otros asuntos en otros, en los demás, vas a creer que tu oración no va a ser eficaz para libertar tu casa de tal o cual cosa, o tu trabajo, de la opresión de tu trabajo de tal o cual cosa, o reprender el espíritu de escasez de tu vida. Para llegar al milagro, y ese fue el primer milagro de Elías, ¿sabes por qué? Porque después él, cuando confrontó en el monte Carmelo a los profetas de Baal, los desafió y él hizo descender fuego del cielo con una oración y se quemó la vaca que tenían ahí, se quemó la leña, se quemó hasta el agua, se evaporó que venía. Él hizo cavar una zanja
Y lo hizo llenar de agua, hizo mojar la vaca, la leña con agua, todo. Dijo, ¿y qué va a descender fuego del cielo? Ese es el verdadero Dios, dijo. Y los profetas de Baal estuvieron bailando todo el día alrededor de la fogata y no descendió fuego del cielo. Y cuando Elías habló y clamó, descendió un torbellino de fuego y consumió la vaca mojada, la leña mojada, el agua, todo, hasta la tierra consumió, hasta las piedras se quemaron. Amén. ¿Por qué? Porque después que resucitó el niño, él creyó Amén. para hacer ese milagro más grande. Y gracias a ese milagro fue comprobado que Jehová era Dios. Como dice el nombre de Elías, significa Jehová es Dios. Amén. Él fue al río y degolló a todos los profetas de Baal. Los degolló a todos. Porque Dios en el Antiguo Testamento te pedía eso. Te pedía matarlos. Ahora no lo hace. Ahora los mata espiritualmente. Lo deja que sigan mintiendo nomás. Y gracias a eso, él pudo derrotar el imperio de Baal sobre la tierra de Israel. Porque el problema fue que Acab se casó, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, el rey, y se casó con esa mujer que adoraba a Baal. Y él pudo hacer matar a Jezabel. Amén. Que gobernaba Acab. Acab era un cobarde. Y Jezabel le gobernaba la vida. Y ella estaba gobernada por demonios. ¿Quién sabe lo de la viña de Nabot? Amén. Había un hombre que tenía una viña que se llamaba Nabot, que le quedaba re cerca al palacio de Acab. Y Acab quería esa viña, la viña es donde se plantan viñedos. Y le quiso comprar la viña a Nabot y Nabot no se la quiso vender, porque era la tierra de sus padres, de sus abuelos, era su tierra, su heredad. Él amaba esa tierra. Entonces fue Acab llorándole a su esposa Jezabel, la principal en meter esos demonios en Israel. Y le dijo, le fue a lloriquear. No me quiere vender la viña, Nabot no me la quiere vender. Entonces Jezabel le dijo, bueno, callate, yo me voy a ocupar. Fue y mató a Nabot. Hizo matar a Nabot. Le arrebató la viña y se la dio a Acab. Dijo, acá la tenés. Y así mató a todos los profetas. Pero ese no es el punto. El punto era cómo es la aflicción, cómo hay que vivir la aflicción en obediencia. Siempre sabiendo que en la aflicción estás a mitad de camino. Amén. Amén. Y cómo la fe madura. ¿Quién lo entiende? Amén. Y que la promesa de Dios siempre se cumple. Amén. Sí, ¿Quién quiere Señor. madurar su fe? Amén. Obedezca. Amén. Crea y obedezca. Un aplauso a Gloria a Cristo. Ahora, yo dije que no la paro para nadie, ¿o no? ¿Viste? Amén. Cumplir Gloria a mi Dios. promesa. Gloria a Dios.